Esto es Milla Extra, un producto de Aire Negocios, una necesidad para las empresas de la provincia, un espacio de debate y aprendizaje, el valor de ir más allá, ideas, gestión y liderazgo en movimiento, aprender de quienes hacen la diferencia, negocios con visión, management con impacto. Aire Negocios presenta Milla Extra por Aire de Santa Fe. Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Otro lunes que empezamos a compartir con ustedes en esta Milla Extra, esta hora y media de programa con toda la realidad y actualidad económica productiva de la región. ¿Cómo estás, Facu? ¿Qué tal, Luchi? ¿Cómo te va? Muy buen lunes ya directamente. ¿Despidiendo el mes de septiembre? Increíble. Sí, sí, es largo. Sí. Estábamos charlando recién. Bueno, es largo septiembre, la verdad, pero estamos ya, encima septiembre tiene 30 días. Sí. Así que creo que estamos en el penúltimo. Ya estamos cerrando el mes de septiembre. Octubre en cualquier momento. Y sí, recta final de año empezamos a pensar ya, hacer, no sé si es temprano para hacer balances, pero sí para empezar a proyectar, porque de eso se trata también Milla Extra. ¿Qué está pasando con el sector productivo? Y tenemos de todo para compartir con muchas sorpresas. Y hay que quedarse hasta el final porque obviamente hay entrevistas espectaculares que pudimos hacer con los diferentes referentes del sector empresario, también obviamente empresas conscientes. Hoy tenemos las voces de los analistas, como siempre, mal acostumbramos en Milla Extra. Sí, pero tal cual. La verdad que analizando un poco una realidad de Argentina, un poco en broma y un poco en serio, decíamos a lo largo de estos lunes que venimos compartiendo. Este es el tercer lunes en Aire de Santa Fe. El primer lunes arrancamos Milla Extra con cadena nacional y el presidente Javier Milei que anunciaba un presupuesto 2026 que no sé en qué quedó después de bueno, quedó, simplemente falta preguntando ver de dónde van a sacar, momento. Claro. Porque octubre, el mes que viene, Luchi, bueno, venimos ya directamente con una cuenta regresiva hacia las elecciones de medio término y evidentemente va a haber cambios en el Congreso de la Nación y seguramente ahí se va a gestionar el proyecto de presupuesto 2026. Con el rechazo de los vetos también, alguna chicana al Congreso diciendo, bueno, a ver de dónde van a sacar la plata para poder poner en marcha las normativas que se rechazó el veto presidencial en su momento. Pero bueno, el segundo, el tema retenciones, que vino Juan Manuel Fernández para hacer el aguante también. Y teníamos miedo cómo arrancábamos hoy. Exacto. Pero bueno, todos como siempre, creo que no hay lunes donde no arranquemos mirando el dólar. No, exactamente. Bueno, hay muchas novedades, porque en el medio se conocieron algunos anuncios que empezaron a estar vigentes desde esta semana, que sorprendieron, como por ejemplo algunos cambios en las reglas de juego desde el punto de vista cambiario, la estrategia del Banco Central y del Tesoro, lo que sucedió, por ejemplo, con el sector tal vez del campo que no le gustó para nada el hecho de esta medida tan de corto plazo que fue simplemente para sostener el tipo de cambio. Que se sacaron de forma fugaz. Sí, ¿sabes cuánto había sido la última vez que la Argentina no tenía retenciones al agro? En el año 2003. Las tuvo por solamente 3 días. Claro. Solamente en 3 días se consumió el cupo de 7.000 millones de dólares. Fíjense la potencialidad que tiene la producción argentina y el nivel de existencia. Bueno, y todo eso termina impactando, por supuesto, en el mercado de cambios. Hoy vamos a hablar mucho de lo que le está pasando principalmente a las pymes y atención al bolsillo también, porque vamos a tener la mirada del especialista de referencia de lo que pasa con el sector comercial. Hoy los mercantiles, los trabajadores empleados de comercio, al menos santafesinos que están disfrutando de su día. Hoy exactamente, feliz día a todos los empleados de comercio. Fue el 26, obviamente, fin de largo, si se quiere, tuvieron descansos este día lunes. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de lo que pasa con las pymes, con las empresas y los comercios y también, obviamente, una variable que es clave, que es el consumo. Exactamente. Un ratito nos metemos en la brújula. Bueno, pero lo que vamos a hacer ahora, como hacemos también todos los lunes desde hace 3 semanas, es pensar en grande. Este segmento donde recorremos la provincia charlando con referentes, con personas líderes en lo suyo que desde sus comienzos tuvieron un momento bisagra a partir de lo cual se animaron a pensar en grandes y se convirtieron en grandes referentes de lo suyo. En este caso, en esta semana, ¿Quién está? Viajamos a Esperanza para charlar, un placer lo que fue esta charla que tuvimos en su casa, porque además nos reciben a Milla Extra y Aire de Santa Fe en sus hogares, cada uno de estos empresarios con quienes tenemos la oportunidad de charlar. Ella es María Elena Biasoni.
Claro, escuchamos Biasoni y asociamos inmediatamente a esta industria tan importante, esta fábrica de herramientas, pero los comienzos de María Elena estuvieron ligados a la moda y uno piensa, ¿cómo pasar de tener una casa de moda, una casa de venta de ropa, otro rubro, tener que negociar, hablar y dirigir los destinos de gente de la UOM? Me gusta. Está bueno. Tenemos un adelanto de lo que vamos a compartir en un ratito. Si arrancamos con Milla Extra, por supuesto. Lo compartimos. Y de los fracasos aprendés. Porque aprendés, indudablemente aprendés. Y de los éxitos también. La necesidad y la dignidad. Porque yo no hubiese podido vivir que mi papá me mantenga. Y no me parecía, no hubiese aceptado que mi papá me mantenga. Cuando vos lográs consensuar el pensamiento del hombre, el pensamiento de la mujer, porque somos diferentes. Pero cuando lográs el éxito. Milla Extra, un producto de Aire Negocios, el nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. Estamos en vivo, 21 horas 15 minutos de esta noche de lunes en el aire de Santa Fe. Sabes que Milla Extra es multiplataforma, no solamente nos estás escuchando, sino que nos estás viendo y además nos disfrutás a través del canal de YouTube. 342-5219-271 es el WhatsApp de Aire de Santa Fe para estar en contacto, por supuesto, sacarse todas las dudas. Hay que tener en cuenta, y ahora empezamos a hacer este pantallazo, nos metemos en la brújula, ¿por dónde pasan el ritmo de la actividad económica? ¿Por qué nos sirve la brújula? Para ubicarnos en qué ejes cardinales estamos. Y a partir de ahí, como hoy vamos a hablar mucho de lo que pasa para el sector comercial, con una entrevista espectacular que tuvimos con el presidente de CAME, en un ratito vamos a disfrutarla, vamos a meternos a ver qué pasó con el sector de ventas de CAME. Fíjense qué sucedió de acuerdo a las proyecciones que hace la Confederación Argentina de la Mediana Empresa con el nivel de ventas de los comercios minoristas pymes, las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. Lamentablemente no tuvieron un buen mes. El mes de agosto cayeron las ventas un 2,6% interanual. ¿Qué significa este dato? Para pasar en limpio, que el nivel del comercio vendió mucho menos, casi un 3% menos, en agosto de este 2025 comparado con el 2024. Evidentemente ahí es uno de los rubros que tal vez venía teniendo buen perfil de crecimiento. Fíjense que el dato acumulado 6,2% con luces verdes, al menos si empezás a comparar los primeros 8 meses de este año 2025 comparado contra el año anterior. Sin embargo, lo que se empezó a frenar fueron los últimos meses, lamentablemente. Claro, agosto estuvo muy vinculado con el rum y lo que terminó sucediendo con el mercado de cambios y un salto cambiario que en algunos casos no se trasladó a precios. Eso es la buena noticia. Subió el dólar en el mes de julio, lo mismo sucedió en agosto y algo en lo que va de septiembre. Todavía queda una rueda cambiaria, pero ya sabemos que el dólar va a terminar por arriba de cómo empezó el mes y eso también le pega, si se quiere, a un bolsillo que por ahora empezó a perder la capacidad de ritmo de recuperación. El bolsillo en la Argentina, producto de que evidentemente hay señales de que se fue estancando la recuperación y acomodándose a la nueva realidad de los precios. 2,2% de caída mensual el mes de agosto con respecto al mes de julio, con lo cual dejamos atrás un mes que no fue muy bueno. ¿Hay perspectiva de que mejore de acá hasta el cierre de año? Sí, sobre todo porque hay un arrastre estadístico positivo. 6,2%. Mira, pasamos a la siguiente placa para ver qué está sucediendo. Si vos empezás a estirar el gráfico en la línea de tiempo, fíjate cómo, por ejemplo, hace un par de meses atrás, en febrero del 25, en el mes de marzo, teníamos una recuperación de 2 dígitos, más de 25-24% interanual. Recién te contábamos, agosto, una caída del 2,6%. ¿Qué pasó? A partir del mes de mayo, inclusive prácticamente de junio, en los últimos meses, lamentablemente, el nivel de ventas del comercio minorista pyme se empezó a desacelerar.
comparado contra los meses del mismo año, de este año, 2025, comparado contra el 2024, lamentablemente, empezaron a mostrar indicadores negativos. En mayo cayó 3%, lo mismo sucedió en el mes de junio, de julio y en el mes de agosto, encadenando varios meses con números rojos. Ahí hay que empezar a trabajar, sobre todo para tratar de recuperar terreno en el nivel de ventas. Otra cuestión importante, pasamos a otra de las placas. Bueno, acá los vemos más gráfico, ¿no? La variable desestacionalizada, comparado contra el mes anterior. Y bueno, ahí sí, empezás a tener casi prácticamente desde enero del 2025 tensión en el ritmo de venta del sector comercial, que en el año pasado fue uno de los más postergados, de los más golpeados, principalmente por el efecto alta inflación y obviamente pérdida del poder adquisitivo de un bolsillo que de alguna u otra manera trata de atajar varios frentes abiertos. Bueno, esto está sucediendo en el sector comercial, lo saben, son informes que realiza CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, dicen al menos seguimos teniendo números positivos, pero simplemente de la fuerte caída que tuvimos, porque el año base con el que comparás es realmente muy malo. Vamos a la última, ¿qué pasa con las perspectivas? Porque esto es muy importante, porque habla a las claras de cuál es la sensación que tiene el sector comercial en la Argentina. Cuando le preguntan por la situación actual comparada con el año anterior, te dice que más o menos se mantuvo, más del 50%, que empeoró un 35% de los comerciantes y que mejoró solamente un 10%. Esto habla de las perspectivas, que las expectativas son importantísimas en economía porque son las mismas empresas tomando decisiones. Con respecto a futuro, espera que sea mejor los próximos meses, el sector comercial, de acuerdo al relevamiento que se hizo en los últimos días del mes de agosto. Un 49% del sector comercial prevé que tendría que mejorar al menos el ritmo de actividad, que significa el mayor nivel de ventas. Un 9% que va a ser peor, tiene expectativas negativas. Este número fue cayendo con el tiempo y este fue mejorando. ¿Cuál? El de expectativas positivas. Y un 42% todavía es escéptico, quiere ver, a ver qué pasa. Tal vez después de que pase el calendario electoral y también que se definan algunos grandes rubros que la economía va a tener que resolver y enfrentar. Y si nos pasamos a otro de los rubros, al rubro de la industria, que está muy vinculado porque la producción industrial después es la rama en la que se enlaza el comercio, obviamente, es la transición entre dos grandes sectores, uno el sector comercial y el otro el sector de la producción en la Argentina. Bueno, con respecto a la producción industrial, la expectativa agosto-octubre de este 2025, fíjate que mejorará el 21,1%. Este es un sector que tal vez hay muchísima más heterogeneidad. ¿Qué significa eso? Que en definitiva algunos rubros de la industria pueden estar teniendo un mejor presente y otros todavía muy castigados. Un 39,3% que no variará, también bastante escéptico, pero un 38% dice que podría empeorar. No tienen buenos indicadores, al menos perspectivas. Quieren saber cuáles van a ser las claves, cuál va a ser la brújula y sobre qué destino, qué eje cardinal, norte, sur, este, oeste, va a tomar el rumbo de la actividad económica. Por eso es importante este repaso de la brújula para dar el plus y subirse a la milla extra. Milla Extra, un producto de Aire Negocios, el nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. Claves Milla Extra, un producto de Aire Negocios, el nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. En la República Argentina. Estamos en vivo por Aire de Santa Fe con esta Milla Extra, 21 grados 8 décimas la temperatura. ¿Cómo se nota que estamos en primavera también? Sí, en una noche fantástica que estamos compartiendo con vos, contándote cuestiones que tienen que ver con la realidad productiva, pero también escuchando voces y sumando opiniones. En este caso de uno de los organismos, me parece, Facu, también, que más nos marca el pulso en cuanto a conocimiento de la realidad del mundo comercial, del consumo,
como es esta Confederación Argentina de la Mediana Empresa, para la gente muy conocida, porque da mucho material estadístico relacionado con lo que es la realidad económica de cada región. Bueno, los datos que repasamos hace un ratito Claro. nada más de la brújula tienen que ver con estos informes que hace CAME, que mide el perfil de nivel de ventas en términos de cantidades, y es importante porque tuvimos la posibilidad de hablar nada más ni nada menos que con el presidente de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Ricardo Diab. Y vamos a disfrutar una entrevista que hizo Erico Vega, por supuesto. Sí. Vamos a compartir la entrevista que hizo con Diab, nuestro compañero, analizando un poco este panorama donde el consumo es una variable que se ve con muchísima preocupación, Facu. Lo estamos diciendo, no hay dinero circulante y eso impacta muy fuerte en lo que es el sector comercial. Hoy en el Día de los Empleados de Comercio. Sí. Así... Ahora, ¿qué pasa también para el emprendedor? Obviamente Claro. estamos hablando de uno de los sectores del servicio, el más importante, el que da mayor nivel de empleo. Sobre todo porque estamos haciendo eje en las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que del sector comercial dan casi el 99% del total de empleo de todo el sector del comercio, a pesar de que hay grandes jugadores dentro del rubro comercial. Pero Ricardo, además de ser presidente de CAME, es el presidente de ARE, que es la Asociación Empresaria Rosarina, de Rosario, obviamente. Así que mirá si no sabe de conocer la bota santafesina, y en esta oportunidad vino a la ciudad de Santa Fe y pudimos disfrutar de un gran reportaje que le hizo Erico Vega. Ricardo, bueno, agradecerte la gentileza de llegar hasta aquí, hasta la ciudad de Santa Fe, hacia los estudios de Aire de Santa Fe. Verdaderamente un honor tenerte aquí como invitado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que gratamente sorprendido por la calidad de los estudios de ustedes, el profesionalismo, la verdad que no conocía y me llevo una grata sorpresa. Ya vamos a hacer un repaso de tus últimas actuaciones en las distintas instituciones que estuviste representando, pero hablábamos un poco fuera de cámara de que esto comenzó allá a lo lejos, hace tiempo, casi en la adolescencia. Sí, y si hablamos o sea, uno ha generado cosas y acciones sin saber el nombre y cómo se denominaba esas cuestiones. Y después con el tiempo uno se entera que es emprendedurismo. Y en definitiva era un emprendedor, que en esa época no sabía qué era eso. Hacía las cosas porque a uno le gustaba, o lo veía así. Creo que te referías que muy joven, entre los 12, 14 años, yo ya estaba en actividad comercial con la mueblería de mi padre, y el entusiasmo por hacer cosas diferentes me llevó también a hacer una empresita de iluminación para hacer pequeños bailes, que eso se reprodujo después en cosas mucho mayores, actividades muy profesionales a través del tiempo. O sea que esas cuestiones se ve que nacen con uno, la gana de salir del lugar de comodidad o el lugar de confort, porque bien me podía haber quedado en ese negocio y no paré ahí, seguí buscando nuevos objetivos y aún los sigo buscando. ¿Se nace? Entiendo que sí. Después la realidad te va llevando hacia un lado o hacia otro, pero también el contexto donde estés también te puede ayudar o no. Uno puede ser, tener muchas ganas, mucha voluntad, pero si no tiene un contexto que te pueda acompañar, a veces es difícil salir con los dos proyectos. Pero los ejemplos que tenemos a diario de gente que emergió de muy abajo y logró objetivos. Ahora, creo que cuando uno da esas charlas que me invitan a veces a hacer, el objetivo principal no es que lo puedan imitar a quién, sino generar el incentivo para que vos mismos te empecés a pensar qué podría llegar a ser. Es posible, hay que empezar a hacer algo, porque todos queremos, si hacemos lo mismo que el exitoso, de repente no surge. Yo me manejo mucho el comercio internacional, y algunos dicen, si vos estás exportando, yo hago lo mismo, voy a exportar. Y uno exporta, el otro no, porque son diferentes personas, tienen vocaciones y voluntades y distintas maneras de tomar riesgos. Por lo cual, lo único que vos tenés que copiar, que si vos no te movilizás por vos mismo, es difícil que las cosas se aparezcan solas. Por lo cual, es incentivar a ser emprendedor. Aquel que siente la necesidad, yo me conformo con mi trabajito, ya estoy suficiente, está bien, está perfecto. Pero algunos otros que tenemos esa inquietud de generar cosas, de probar cosas diferentes, saliendo siempre de nuestro estadio de confort.
comparando generaciones, Ricardo, se puede decir que estas últimas generaciones están un poquito más abiertas a emprender, a largarse solas. ¿El mundo los va llevando hacia ese camino? Sí, entiendo que sí. Ahora, veamos que hay una gran diferencia. Otrora bastaba con ser trabajador. Y si sos ahorrativo, mejor. Tu futuro va a ser bueno. Las madres decían a las hijas, casate con un muchacho bueno y trabajador. ¿Sí? Era suficiente. Hoy vemos que hace falta algo más. Porque aquel que vino con nada, construyó su casa, fue empleado, le prestaron una máquina, sacó un crédito y terminó teniendo una empresa tal vez muy diferente. Había una gran mayoría, porque tenían el espíritu de trabajo, la gana, la vocación. Hoy con eso solo no basta. El mundo competitivo que tenemos hoy es muy diferente, muy diverso, con lo cual creo que capacitarse es lo fundamental. Y estar en movimiento también, pero tener esa inquietud de desarrollarse, sin la expectativa primaria de que vaya a tener el éxito inmediatamente. Pero también vemos que la juventud no tiene el mismo arraigo que se tenía otrora. El orgullo era decir, mi marido se jubiló en la fábrica, trabajó 30, 40 años. Y hoy veo muchachos jóvenes que están bien trabajando y te dicen, mire, yo voy a dejar porque me voy a probar en otro lado, quiero pasear un tiempo y después volver. Y vos decís, ¿cómo? ¿Tú conseguiste un trabajo y lo vas a dejar? Bueno, es así que funciona hoy el sistema, ¿no? Y la Argentina, por sus vaivenes económicos, por los ciclos que repite este país, genera también cierta resiliencia en el emprendedor, en el empresario. ¿Está más adaptado el argentino que otros como consecuencia de esto? Esto también imagino que es un problema, Ricardo, a la larga, para el empresario, para el emprendedor. La imprevisibilidad es una palabra muy compleja para el emprendedor, porque si bien vos tenés que desarrollar un plan de negocio, ¿bajo qué objetivo, bajo qué números, bajo qué terminología? Porque si yo no puedo predecir cómo está la economía en mi país el año próximo, cómo está la política el año próximo, es muy difícil que yo como emprendedor pueda tener una certeza. El emprendedor, a diferencia de la gran empresa, apuesta a años vista. No es una cuestión inmediata. Hacemos esta inversión porque yo estoy viendo la proyección, 5 años y demás. Yo pongo un local, pido prestado a mi familia, al banco, en pocos meses tengo que tener una resolución porque si no quedo fuera del sistema. Entonces no tengo demasiado tiempo para esperarlo. Y esa imprevisibilidad genera esa inacción y genera también mucho fracaso, fundamentalmente en los primeros años de funcionamiento de un nuevo emprendimiento. ¿Y cómo se logra, cómo se hace tener un país más normal, con previsibilidad? Porque imagino que ahora en tu rol como presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, debe ser también un desafío, ¿no? ¿Qué se puede articular desde acá para que al sector empresario, medio, haya una proyección, previsibilidad, digamos, articular con los gobiernos? Porque siempre parece que llega uno y cambia todo lo que hizo el otro, y llega el otro y cambia todo lo que hizo el anterior. Bueno, casualmente es una característica de Argentina, tal vez por su composición. Algunos decían que la diversidad étnica hace que tengamos pensamientos muy disímiles. Creo que en pocos países, como el nuestro, yo puedo hablar, por ejemplo, de Brasil, que si bien recuerdo que en los 90 Collor de Mello fue echado del gobierno por un impeachment, generó un proceso de comercio exterior llamado Radar. Luego vino Enrique Cardoso, otro totalmente diferente, y lo siguió manteniendo. Después viene Lula, en fin. Cada uno de los que fue pasando, con sus características, las políticas bases han seguido funcionando. En nuestro país se refunda cada vez que viene un nuevo presidente. Y eso, bueno, es una idiosincrasia nuestra. Por lo cual, nosotros de las instituciones
podemos generar, podemos capacitar, podemos fomentar, pero la política macro la marca el gobierno nacional. El municipio tendrá algunas acciones, el gobierno provincial otra, pero la economía la dictamina desde allá. Y si eso no te da previsibilidad, es muy complejo generarla de abajo hacia arriba. Hoy, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta CAME? Bueno, independientemente de la subsistencia general, tenemos la problemática de la baja del consumo, que eso genera que la baja del consumo del comercio no traccione a la industria. A su vez, la industria se encuentra afectada por la apertura indiscriminada de importaciones. Tenemos la problemática de la falta de crédito, de financiamiento, altas tasas para la reecuación de las deudas, la presión fiscal impositiva, bueno, una serie de circunstancias que van al unísono. Pero creo que todo nace fundamentalmente cuando el río baja, se ve hasta los últimos defectos. Bueno, cuando no hay venta, el comerciante nota el costo que tiene la energía, el costo que tiene el personal, el costo, se ve todo. Y hoy por hoy vemos y analizamos que este estadio en que está la Argentina de consumo difícilmente vaya a modificarse en los próximos tiempos, porque no entendemos cuál sería la razón con el mismo salario apenas adecuado al 1% mensual, podría modificarse para que el mismo individuo que hoy no puede consumir lo pueda hacer dentro de 6 meses. Esa proyección de los próximos tiempos, ¿en cuánto es? Si hay que mensurarlo. Si nosotros cerramos acuerdos salariales del 1% por mes más un bono de acá a diciembre, imaginemos que la inflación por dónde va, los costos energéticos por dónde van, la adecuación, o sea que entendemos que pierde poder adquisitivo el consumidor. Y para consumir, básicamente hace falta tener un estado de ánimo, necesidad y con qué. Hoy el con qué es un problema. ¿Y están abiertos los canales con el gobierno? No, con el gobierno nacional lamentablemente podemos llegar hasta un nivel de debate, pero las políticas están trazadas. El gobierno nos ha dicho claramente, y no, en eso no ha mentido, que le importa lo macro. No se habla de cuestiones productivas, lo productivo es problema de los privados. Y ahí nos encontramos con dificultad. Por lo cual no podemos presagiar ni analizar en materia productiva nada absolutamente con el Estado, porque está muy bien y aplaudimos la corrección del déficit, el equilibrio fiscal tan necesario, la baja de inflación tan necesario, pero analizamos que a veces eso no es suficiente para lo que nosotros necesitamos de movilizar el consumo. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes. Seguimos en Milla Extra. Bueno, hasta ahí escuchábamos entonces la palabra del titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de Ricardo Diab, haciendo un análisis un poco de esta realidad donde se necesitan cartas fuertes para movilizar un consumo. Vos fíjate cómo todo tiene que ver con todo. Un poco relacionado lo que les pasa al comercio, que si no tiene ventas, evidentemente después le compra menos a sus proveedores. Y los proveedores del comercio, ¿cuáles son? Las industrias que fabrican, que también, si se caen las ventas, cae el nivel de producción. ¿Qué termina sucediendo también con respecto a que empresas que no tienen el mecanismo de pasar por buenos momentos en materia de actividad, tampoco, mucho menos, van a tener la posibilidad de dar o brindar mejores y mayores niveles de salario? Bueno, todo ese tipo de cuestiones se empiezan a encadenar, y si vos sumás esos factores, evidentemente te da menor ritmo de actividad económica. Me quedo con algunos cuestiones que están muy vinculadas. Capacitarse es fundamental en un mundo súper competitivo como es este. No alcanza con el hecho de las ganas, solamente con eso. Antes tal vez sí, pero ahora
en este siglo y con este mundo y con este nivel de empresas y competitividad, obviamente que la capacitación y buscar profesionalizar el plantel y el equipo es un rol es algo clave. casi impensable también para cualquiera, ¿no? Hoy hablas con dirigentes de empresas, con industriales y la capacitación es un paso obligado en cualquier formación que se piense. Es el rol de las cámaras también, ¿no? Cuando charlamos y tuvimos la oportunidad de hacerlo en Milla Extra con la Cámara, por ejemplo, con la Federación Industrial, Sí. en este caso central con CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y en su momento con la Unión Industrial de Santa Fe, el tema de la capacitación es clave, es una de las demandas más fuertes que hacen los empresarios y el emprendedor también, ¿no? Aprender a conocer y a responder en la realidad en un sector que evidentemente tiene muchos cambios. ¿Y qué pasa con el gobierno nacional? Bueno, ahí también hay una llave, ¿no? Esta Argentina que genera muchas dudas o incertidumbre, más allá de eso, porque estamos acostumbrados a que vengan gobiernos nuevos y sean refundacionales, o sea, es borrón y cuenta nueva, con una tónica y una impronta completamente diferente, y eso te inhabilita a tomar decisiones al menos de mediano plazo, no pensemos de largo plazo. Bueno, eso sucede en la Argentina y que por supuesto termina limitando la posibilidad de generar planes de negocios, al menos con mayor nivel de información al momento de proyectar los próximos años en la Argentina. No podíamos proyectar una semana, imagínate proyectar varios años vista. Bueno, también es una situación que sufren la gran mayoría de los argentinos y obviamente se refleja en el perfil de las empresas también. Así pasaba Ricardo Diab, entonces, titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, charlando con nosotros en esta Milla Extra, visitando además, por supuesto, los estudios de aire de Santa Fe. En un ratito, después de esta venta que vamos a hacer, pensamos en grande, como nos gusta hacer los lunes también. Por supuesto, claro que sí. Nos ponemos al día con un par de mensajes. 342-5219-271 es el WhatsApp de Aire de Santa Fe. Sabemos que estamos de este lado. Te esperamos y estamos en contacto. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. El nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. El nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. ...9:43 de la noche. Es el momento de invitarlos a todos ustedes a pensar en grande. Nos invitamos nosotros también a pensar en grande con la posibilidad que tenemos de escuchar historias, anécdotas, pensamientos de personas como Marielena Biasoni, que es responsable de Biasoni Herramientas. Obviamente, si sos de la ciudad de Esperanza y desde cualquier parte de la República Argentina, inmediatamente asociás esta marca registrada con la fabricación de herramientas. Pero la historia de Marielena es mucho más rica que esto. Estamos hablando de una mujer que a los 22 años, sin ningún tipo de respaldo, va a pedir un crédito al Banco del Interior en aquella época, para poder empezar un negocio que era su sueño. Sí, ella sabía que quería tener un negocio. Sí, y un sueño. El negocio de ropa, Facu. Claro, exacto. Por cuestiones de la vida tiene que hacerse cargo de una industria, y hoy hablábamos de la capacitación y el aprender, y tuvo que aprender muchísimo para terminar dirigiendo los destinos hoy de cientos de empleados que trabajan con ella, como suele decir. Con ella, porque ella trabaja codo a codo, interiorizándose siempre de todos los procesos productivos, con tantas anécdotas que nos van a quedar cortos. Me gusta mucho esto que salís de viaje, Luche. Sí, y aprovechaste hicimos Rafael, viajar. Esperanza. Claro, exacto. Sí, pero sobre todo nos llevamos charlas imperdibles como la que hicimos con Marielena, que si te parece, compartimos esta primer parte. Dale. Si de pensar en grande se trata, María Elena Biasoni nos recibió en su casa de la ciudad de Esperanza.
Bueno, María Elena, gracias por recibirnos en tu casa, que tiene mucho de vos por lo que nos contaste. De tu Para mí es un impronta. placer de tenerlos a ustedes. De verdad, no. Ya en una época fui bastante mediática, pero ya no más. Alguna que otra vez. Bueno, con esto volvés a los medios. Sí, ya hace como un mes aparecí en un programa que hace acá en Esperanza, muy lindo. Sí. Bueno, cualquiera que asocie tu nombre a la historia de la región sabe que te caracterizaste por pensar en grande. De eso se trata en este bloque. Lo que te voy a preguntar para arrancar la charla es si te acordás cuándo empezaste a pensar en grande. Mira, yo desde chica fui muy mimada, muy consentida y no tenía límites de compra de nada. Me daban todos los gustos. Y después que me casé, tuve otra realidad. Entonces, mi papá quería cubrirme esa necesidad, pero yo consideraba que era indigno que me tuviera que mantener mi papá. Entonces, un día se me ocurrió, dije, voy a ponerme una boutique. Bueno, fue como que dije una barbaridad, cómo iba a trabajar. Entonces, Porque, a ver, no era que hacías algo muy distinto a lo que hacía tu papá, que siempre fue un modelo. no, mi papá sí, mi papá fue muy empresario, muy inteligente y tenía muchísimas patentes. Y bueno, a él también le costó porque sus hermanos, él había heredado y sus hermanos no hacían sucesión para que mi papá no pudiera poner su fábrica porque pensaban que se iba a fundir. Pero bueno, al margen. Entonces dije, voy a ponerla, pero no tenía dinero. Y tampoco me querían firmar garantía, como no querían que trabajara, no me querían firmar garantía. Bueno, me fui a un banco, me lo voy a mencionar porque lo recuerdo siempre con muchísimo afecto al señor Botwell, que era del Banco del Interior. Entonces fui, pero de lo más audaz, ¿Con te qué edad? imaginas, 22 años tenía. Y le dije, mire, señor Botwell, la caradura total. Yo no tengo dinero. No tengo nadie que me firme una garantía, pero yo necesito poner un negocio porque necesito para vivir. Claro. Y entonces me acuerdo que no me pidió garantía, era en otras épocas, pero sabía que mi papá, si yo no lo pagaba, lo iba a pagar. Te respaldaba. Sí, pero no me quiso firmar mi papá, ¿eh? Por no tener problemas familiares no me quiso firmar. Bueno, cuestión que le pedí el crédito, suponte, en un año y enseguida lo pagué, abrí una boutique, me gasté casi todo en la primer compra y en la decoración. Alquilé 4 locales y tumbé todas las paredes. 4 locales en una galería y tumbé las paredes. Me quedó hermosísimo. Pero no tenía un peso ni partido en dos. Bueno, cuestión de que fue un éxito. Fue un éxito y lo tuve durante muchísimos años y tenía clientas de todos lados, de verdad, de Santa Fe, de Rafaela, de San Justo, bueno, de todo, de Esperanza y de muchos lados. Y hacía muchísimos desfiles y hasta en un momento hice un desfile con Mirta Legrand, vino Mirta Legrand, vinieron, en ese momento había Marie Terés, que era la de Billutería, vino personalmente, y Lita Damiani vino personalmente. Elsa Serrano me dijiste que vendía. Pero Elsa Serrano, cantidades vendía. Llegué a tener amistad con Elsa Serrano y a El Mora, la hermana, que era un encanto también, pero nos hicimos muy amigas. Bueno, fueron muchos años. Yo O sea, que no era poner un localcito de ropa, sino no, que... todo lo grande. Todo lo grande sin un peso, nena, con crédito. Pero el crédito lo pagué muchísimo antes de lo que tenía pensado. Y bueno, y unos años después, yo creo que tenía 25 años. La fábrica, que era el medio de vida de mis padres, estaba prácticamente quebrada. Y el gerente de la fábrica se fue a trabajar como gerente. Me dijo un día, mi hermano tuvo un accidente, que estaba manejando la empresa, mi hermano y el gerente, y tuvo un accidente y mis padres se habían ido a vivir a otro lado porque tenía muchos problemas con mi hermano. Mi papá era una persona que no le gustaba discutir. Y bueno, él se fue a vivir a Córdoba y de golpe me tuve que hacer cargo de la empresa, pero yo no tenía idea, nena. Yo era maestra. De una mujer en ese contexto de aquellos años. Olvídate, porque en ese contexto, querida, no sabés todas las que tuve que pasar. No tenés idea. Por ejemplo, pedía hora para ir a hablar con un distribuidor. Me daban la hora, todo perfecto. Yo llegaba con todos mis folletitos y mis cositas. Esperaba capaz que media hora. Yo soy muy puntual hasta el día de hoy.
Y llegaba y me decía, ay, disculpe, pero el señor no la va a poder atender. No, chicas de esa, no sé. ¿Y vos qué imaginan. hacías? Me iba cabecita baja, volvía al tiempo y después se transformaron no solo en clientes, en amigos que cuando iba me invitaban a comer. ¿Cómo era esa filosofía en tu cabeza siendo una chica muy jovencita, porque estamos hablando de 25 años? Y es que era muy difícil porque es como que era tan machista Sí. la sociedad, que es como que las mujeres no teníamos capacidad. Pero cuando yo me tuve que hacer cargo de acá de la empresa, lo primero que hice fue contratar un contador y me estudié los 5 años de contabilidad. Y sí, nena, yo tenía una boutique, mi boutique era un éxito, pero no es lo mismo una fábrica donde tenés que manejar costos, manejar... O sea, te pusiste a estudiar, dijiste. Por supuesto, y dice cuánto curso se te ocurra. En la facultad cuando había mirá, he hecho todos los cursos que hizo la Facultad de Ciencias Económicas, la estatal, los tengo hecho a todos. Comercio exterior, lo hice el primer que se hizo de comercio exterior en Rafaela, que creo que fueron 5 meses, que tenía que viajar y salía a la noche. Primero fui a alto nivel, que era lo único que había, para estudiar administración de empresas. Bueno, estuve creo que eran 3 años. Bueno, después, ¿cuánto curso hubo en la universidad de marketing, de gerenciamiento? O sea, te formaste Permanente. O sea, no ibas a ser una improvisada en esto que estabas pensando. Para nada. No. Todas las Expo Management que se hicieron en la Argentina, en todas estuve. Y te abría la cabeza. Pero yo tuve mucha ayuda. Te vuelvo a repetir, cuando yo entré a la fábrica, nosotros teníamos 2 plantas, una planta en Ercilia y otra planta en Esperanza. La planta de Ercilia mantenía la planta de Esperanza. Entonces no era justo, fabricaban cosas que no había familia de producto. Entonces lo primero que empecé a hacer es sacar esto, sacar lo otro y empezar a hacer familia de cada producto de los que nosotros teníamos. Y además interiorizarte en lo que era No, créeme que siempre le decía a mis empleados, chicos, cuando quieran que les haga una herramienta de punta a punta, se la hago. No los layao, vivía dentro de la fábrica, Pero siempre tuve, ¿cómo que te digo?, la colaboración de toda mi gente. Si no hubiese sido por ellos, tampoco hubiese podido haber logrado, porque ellos confiaron en mí. Me tenían tanta confianza. Bueno, jamás en la vida los defraudé. Tanta confianza que cuando, yo no me acuerdo en qué momento fue, que tuvimos que parar la fábrica, hicimos una presentación de crisis preventiva y la UOM no quería que firmara, les renunciaron a la UOM sin que yo les dijera una palabra, te lo juro. Y eras muy de enfrentarte. No, yo no tenía problema, no me querían en los sindicatos, porque como no tenía conflicto con mis empleados. Claro. No tenía un empleado el negro, se les pagaba la hora como correspondía, y siempre se les pagaba más, el 20% de los medicamentos que utilizaba, siempre tuvieron alguna adicional. ¿Cuál era tu secreto? Porque volvemos a lo mismo, hoy es muy común ver mujeres empresarias, mujeres industriales, pero cuando vos arrancaste con esos 25 años, no era nada común. No. Imagino, no sé si en tu cabeza lo pensaste como una limitante. No, ellos entendieron, y yo creo que toda la gente que me conoció entendió que trabajando, cuando vos lográs consensuar el pensamiento del hombre, el pensamiento de la mujer, pues somos diferentes, pero cuando lográs el éxito. Es decir, nadie es más capaz que nadie. No sos ni súper genio, ni sos tonto. Sí. Pero me gustó esta idea que vos decías, yo le decía a mis empleados, si quieren que les haga una herramienta, se las hago. No era que se la podía hacer, hasta el día de hoy Porque te la como puedo que las hacer. mujeres no teníamos que ver con las herramientas. Mi vida, Sí. a mí yo estaba en la ropa, que era lo que me encantaba. Las herramientas pensé en un momento de ponerle colores, porque me parecía que una pala negra era horrible, pero la gente estaba acostumbrada a la pala negra, porque ¿quién tenía ganas de ponerle colores? Darle más vida, porque no era muy, muy divertido para mí. Claro. Pero la gente confió mucho, mis clientes, todo. Mirá, si uno tenía un problema, qué sé yo, una herramienta, todas las herramientas nuestras tienen garantía de por vida. Si tenía, suponte, un problema, se mandaba un ingeniero para que vaya y vea cuál fue el problema, resolvérselo, cambiárselo, no sé, qué sé yo. ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre estuve de los 2 lados, de un lado como empresaria y de otro lado como empleada. Jamás usé una tarjeta de la empresa
para uso mío particular. Si yo viajaba por la empresa, pagaba con la tarjeta de la empresa. Y si viajaba por la boutique, pagaba mis gastos con mi tarjeta de la boutique. No mezclaba, fíjate vos que era lo mismo. Claro. Porque yo era dueña de las dos cosas. Bueno, súper interesante esta primer parte de la charla con Marielena Biasoni. Muchas anécdotas, muchas historias que cruzaron esta primer parte de la entrevista. A la espera, Facu, de lo que va a ser una segunda parte más de reflexión y más de una cuestión filosófica también, de vivir. Estamos hablando de una mujer con décadas de experiencia trabajando en ámbitos que estaban asociados a los hombres. Sí, antes. nada más y nada menos que la industria pesada, ¿no? De herramientas y fabricación y manufacturas de Sentate con la herramientas. WOM, Facu. Ahí me quedo con un detalle, es no perder el miedo muchas veces Sí. y tener muchísima confianza y asumir riesgos, y se nota muchísimo un pulso emprendedor desde el comienzo. Tal cual. Desde el comienzo diciendo no tengo garantías para pedir un crédito, pero vengo a solicitarlo igual cara a cara. Tengo esta idea, este proyecto y confío en él y me va a ir bien. Fíjate ese plus de una visión que después, por supuesto, la terminó convalidando una vez que se tuvo que hacer cargo de una empresa familiar que es líder. Estamos Totalmente. hablando de una industria que opera a lo largo y a lo ancho de la Argentina, desde el interior de la provincia de Santa Fe, uno de los sectores productivos más importantes. O sea, estamos hablando de una historia riquísima. Me quedo con muchísimas ganas de seguir viendo. Bueno, y esa frase también que decía Facu, ¿no? Mis trabajadores siempre confiaron en mí, nunca los defraudé. Sí. Si hoy me preguntás, puedo hacerte una herramienta de cero y puedo conducir los destinos también de esta industria que es líder. En un momento cuando dice, bueno, cuando empezamos a tomar decisiones y me tenía que hacer cargo de una empresa que tenía otro nivel, otra magnitud, tuve que empezar a acercarme y a formarme. Y me agarré un contador y empecé a estudiar sobre contabilidad, estructuras de costos, qué pasaba, cómo cobraba, cómo se pagaba, y también formar equipos. Creo que eso es la clave, el tema de las relaciones humanas dentro de cada una de las organizaciones, que por supuesto se generan con personas. En un ratito ella va a reflexionar acerca de esto de formar equipos. En un momento de su vida ella dijo, ¿qué pasa si yo me muero? Y me morí. Y me morí para ver cómo continuaba todo. En un ratito no te pierdas esta segunda parte de Pensar en Grande, entonces con Marielena Biasoni. Imperdible, hermosa charla que tenemos con ella, pero vendemos un ratito. Dale, y ¿cómo no? tenemos también invitados en piso. Todos los lunes a las 21, Milla Extra, un producto de Aire Negocios. Con las voces locales más relevantes del mundo corporativo, debatimos ideas y abrimos un espacio de intercambio. Conducen Luciana Trinchieri y Facundo González. Lunes a las 21. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. 10 de la noche en la República Argentina. Facu. Luchi, te quería contar, Sí. obviamente que recién veíamos en pantalla, hay un QR y ese QR te va a llevar Ahí a la está. entrevista completa con Marielena. Vamos a ver seguramente después, en un ratito nada más, la segunda parte, pero es una partecita la que pasamos en Milla Extra. El QR, te metés con el Mira, lo celu. tengo acá en la pantalla. ¿Lo ves? Directamente, ahí al lado acá lo tuyo, tengo. Luchi. Ahí está. ¿Cómo tenés que hacer? Y te tenés que activás la cámara del celu, directamente escaneás el código QR y vas a poder disfrutar en el canal de YouTube nuestra entrevista absolutamente completa con Marielena Biasoni, que obviamente es la sección Pensar en Grande de este lunes. Totalmente. En un ratito vamos con la segunda parte de esta entrevista imperdible, pero tenemos invitados en el piso que, si te parece, presentamos de la siguiente manera. Está con nosotros
Jimena Aye es licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Santa Fe, especializada en Gestión y Servicios de Recursos Humanos, con formación adicional mediante diplomaturas en Factor Humano. Se desempeña como directora del área de Tecnicaturas en el Instituto Superior Particular Incorporado número 4085, ITEC El Molino, combinando su rol institucional con consultoría independiente en selección de personal. Su carrera se centró en los ámbitos educacional y organizacional, donde integra su formación psicológica con herramientas prácticas de gestión del talento y desarrollo humano. Le damos la bienvenida entonces a esta milla extra en esta noche a Jimena Aye. ¿Cómo está, Jimena? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, bienvenida, obviamente, Facu, ¿no? Exactamente, por supuesto. Y ahora queremos saber cómo es el eje central que tiene una empresa, una pyme, una pequeña, mediana, grande empresa, con el hecho de la organización de los recursos humanos, obviamente. Desde el hecho de elaborar algo tan simple como, por ejemplo, hacer un organigrama, que me imagino que uno dice simple, pero después a la larga hacerlo es muy complejo, porque cuántas personas terminan interviniendo en esa elaboración, hasta la selección de personal y los desafíos que tienen las empresas y también los jóvenes. Sí, la verdad que la realidad de las pymes actualmente se centra fundamentalmente en procesos de profesionalización que tienen que ver con esto. Sobre todo en lo que es gestión de talento, por ahí uno cuando va a consultoría te dice, bueno, acá todos hacemos todo, mirándolo como un aspecto positivo en el sentido de la motivación y la colaboración. Y por ahí lo que tratamos de trabajar desde consultoría es decir, bueno, pero es importante que cada uno sepa lo que tiene que hacer. La construcción de un organigrama que parece un dibujito, bueno, es algo súper complejo y es una construcción que se hace junto a la empresa en un trabajo conjunto para ir viendo quién cumple qué función y a partir de ahí ir estructurando jerarquías, descripciones de puestos. Yo creo que es el desafío más grande que tienen las pymes, que es la organización de ese capital humano. A eso nos dedicamos, a lo que es la gestión del talento para tratar de que la gente trabaje más cómoda en su lugar de trabajo. Una cuestión importante, Jimena, que además sumás un plus, una milla extra, le decimos nosotros, ese plus, que estás en el ámbito académico. ¿Qué encontrás con los jóvenes al momento de esa relación en ITEC El Molino? Mirá, nosotros en el instituto tratamos de ofrecer o tenemos la mirada de una formación integral, digamos, porque cuando uno habla de formación en relación al empresario en un proceso de selección, bueno, ¿qué pretendés de esta persona? ¿Qué esperás? Y te hablan de compromiso, de responsabilidad, de proactividad, pero nadie habla de competencias técnicas, diríamos. Entonces, bueno, realmente es un gran desafío trabajarlo dentro del aula esto. Dejamos espacios curriculares que quedan a decisión y a criterio de cada institución para trabajar, por ejemplo, herramientas de efectividad personal, para trabajar herramientas de comunicación, para que estos técnicos, cuando egresen, tengan las habilidades de funcionar como líderes. Obviamente que el paso en la experiencia de trabajo los va a ir formando, no van a entrar directamente cuando egresan en una jefatura. Claro, es un proceso. Tal cual, es un proceso. Pero que ellos también vayan conociendo sus herramientas para liderar, para comunicar, que son los aspectos que más conflictos generan en las empresas. Estas competencias blandas y dicho de los mismos empresarios, diríamos. Esto que les decía, el trabajar en los dos ámbitos es sumamente enriquecedor. De hecho, en psicología somos bastantes los profesionales que trabajamos en educación y en organizacional porque te da una mirada doble. Te da esa mirada de la educación como está y la necesidad de la empresa y poder llevar esa necesidad de la empresa a la educación. Parece importante por ahí hablar del instituto que tiene una formación muy particular. El instituto viene de una fundación público-privada y forman parte del Consejo de Administración el SICAE, que es el Centro de Industria y Comercio de Esperanza, la Sociedad Rural y la Municipalidad. Entonces, esta formación incluye al ámbito productivo. El instituto nace por necesidad y por pedido de las empresas y a partir de ahí ese sostenimiento sigue y esa vinculación tan estrecha. Entonces, de alguna manera, la misma institución colabora al vínculo con las empresas. Nosotros queremos hacer una visita a una empresa y la conseguimos. Tenemos
más de 30 estudiantes que están haciendo prácticas profesionales en empresas. Entonces ese vínculo ya es constitutivo y se sostiene a lo largo de 25 años. Vos hablabas, Jimena, también de lo que dicen los empresarios. ¿Qué buscan esos empresarios en estos jóvenes? Buscan sobre todo competencias blandas. O sea, eso es lo que están buscando. Y están buscando personas que se comprometan con el espacio de trabajo. Por ahí suele suceder que la pyme en relación... A ver, el concepto de selección de personal se fue modificando a lo largo de los años. Antes, el que tenía que ser o seducir a la empresa era el candidato. Actualmente es la empresa la que tiene que seducir al candidato. Han cambiado las formas. Y por ahí la pyme no tiene los mismos beneficios que puede tener una gran empresa en relación a premios o cuestiones así. Pero la pyme sí tiene el beneficio que puede ofrecer en relación a la flexibilidad, al aprendizaje. Entonces justamente buscan personas comprometidas, que busquen desafíos, que quieran comprometerse con ese proceso de profesionalización. Nosotros estamos trabajando desde ASH con diferentes empresas pequeñas y todas están pasando el mismo proceso, el proceso de delegación, de descripción de puestos, de ordenar los puestos, y los vamos acompañando no solo en lo que es procesos de selección, sino también en procesos de estructuración. Esto que decían ustedes, el construir un organigrama, el decir, bueno, tenemos que buscar a alguien, hagamos una descripción de puesto para ver qué estamos buscando, diríamos, claro. No busquemos así. Pero realmente el compromiso de la empresa en la búsqueda es con las competencias blandas. Ahora, si tuvieras que definir competencias blandas para aquel que tal vez no tiene idea de qué se refiere, obviamente un poco haciendo comparaciones entre hablamos cuando lo hablamos de blando y lo competencias técnico. blandas. Hablamos de habilidades, actitudes y aptitudes. Estas cuestiones que hacen a la forma de trabajar y a la forma de ser en el espacio de trabajo. Y son estas cuestiones que hacen también en la salud laboral. Nosotros, al trabajar en consultoría, trabajamos con salud laboral. ¿Por qué? Porque buscamos que la persona que entra a trabajar con esas competencias blandas, con esas habilidades y actitudes, entre a trabajar en un espacio que culturalmente sea similar. Uno no solo evalúa lo técnico o lo que te dicen, por ejemplo, que sea proactivo. Bueno, pero si en esa empresa la proactividad no es una característica cultural, una persona proactiva no se va a sentir cómoda en ese espacio. Entonces también hay que tener esta lectura de conocer un poquito la cultura de la empresa. Pero fundamentalmente lo que más buscan son habilidades comunicacionales, capacidad de liderazgo, compromiso, proactividad, responsabilidad. Este tipo de cuestiones que hacen a que la persona pueda desarrollarse. Estoy imaginando quienes nos pueden estar escuchando pensándose o haciendo una suerte de autoexamen si son las cosas que se ponen en juego a la hora de buscar trabajo o buscar un cargo, ¿no? Sí, nosotros en los procesos, siempre que iniciamos un proceso y en la primera entrevista a los candidatos les decimos, ojo, acá no solo vamos a tener en cuenta las competencias técnicas, sino también estas cuestiones que van a ser las que más van a definir si quedás o no en el puesto. Claro. Pero no tiene que ver con que vos sirvas para el puesto o no, tiene que ver con que tus características sean acordes a las que esta empresa está buscando en este puesto. Es decir, yo estoy buscando un puesto administrativo para una empresa X. Tal vez esa persona para esa empresa no es la adecuada por las características culturales, pero viene una empresa C y para esa empresa sí es adecuada. Es importante hacer esta aclaración porque por ahí te dicen, bueno, pero yo que tengo 20 años de experiencia, sí, pero tiene que ver con la necesidad puntual de una empresa. Y ahí abren el juego las empresas, porque obviamente, Jimena, sos primero psicóloga, licenciada en psicología, tenés una consultoría permanente con el sector pyme. ¿Abren el juego las empresas o tienen todavía ese mito de decir, bueno, somos un sector cerrado, todavía seguimos tejiendo redes de contacto, queremos saber el contacto primero, de dónde y si me lo recomiendan? ¿O no? ¿O tienen la visión de profesionalizar más el tema de la selección de talentos y de personal? Mirá, en estos últimos años hay mayor tendencia a profesionalizar, pero porque ha pasado que esto de tomar por contactos no ha sido muy eficiente, diríamos. Entonces,
De hecho, nos pasa que la empresa te contrata y nosotros le decimos, si alguien te escribe, si algún contacto te escribe, pasales nuestro contacto. Cosa de que ellos puedan desentenderse de esto y les resulta liviano hacerlo. Cuando uno presenta la terna o presenta a los candidatos, te dicen, bueno, pero ¿cuál me recomendás vos? O sea, y uno lo que trata de hacer es decir, bueno, estos candidatos tienen estas características y que la empresa tome la decisión de a quién contrata. Pero te digo, con las últimas empresas que estuvimos trabajando este último tiempo, es como que cada vez quieren sacarse más el participar en el proceso y delegar de esa profesionalización del proceso. Y en la vereda de enfrente, a la persona que por ahí es un postulante o se postula en un puesto, ¿cómo seducir? Recién decías, ojo porque se empieza a dar vuelta ahí en la vereda. Ahora las empresas también empiezan a competir, tal vez por un talento, tal vez por un puesto que es difícil de antes era el postulante el que tenía que quedar bien entre comillas, Sí. o sea, tenía que darlo todo. Y ahora también las empresas tienen que dar algo para que el postulante se interese en ellas. Los elija, exactamente. ¿Qué pesa más? ¿O lo salarial sigue siendo con lo que seducís 100%? ¿O hay otras cuestiones? Hay un montón de otras cuestiones. Muchas veces se piensa que el salario va a determinar si una persona se queda o no. Y realmente los postulantes están poniendo mucho en juego, sin ponerlo en estas palabras, la salud en el espacio de trabajo. El buscar un espacio de trabajo donde se tenga como primordial el tema de la felicidad o el poder sentirse pleno en ese espacio. Mira, nos ha pasado en un proceso, por ejemplo, de selección de una pyme, teníamos que buscar un jefe comercial para desarrollar un área comercial que no estaba desarrollada y una persona que trabajaba en una multinacional decide tomar este empleo renunciando a un montón de ingresos para decir, tomo este desafío y voy a trabajar en un ámbito que me representa más, que lo voy a sentir propio, que no voy a ser una persona más dentro de una gran empresa, voy a ser una persona que puede llegar a generar un cambio. Esa elección pasó por elegir un desafío en detrimento de lo económico. Como eso hay un montón de elecciones que se van haciendo. La verdad que imaginamos esto, ¿no? Cómo han cambiado muchas cosas. Antes era determinante el sueldo y también la cuestión generacional, cómo se ha modificado. Porque estamos hablando de generaciones que lo prioritario era el dinero que les alcance para lo que tienen como proyecto de vida. Y hoy vemos que las generaciones, como vos contás, más jóvenes no. Están pensando en otra cosa. El equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, Sí, ¿no? Creo que también ese es un gran desafío. Y ahí sumo un concepto más, porque sabemos que en la Argentina, que muchas veces todo cuesta y se hace un poco cuesta arriba, aparece el pluriempleo. Una persona que por ahí está muchísimo tiempo destinado a la actividad laboral y le cuesta por ahí poner cierto límite, y eso termina como desgastando la decisión de estar trabajando todo el día. Difícil de desengancharse en algunos casos. Sí, el tema de la desconexión es todo un tema, diríamos. A ver, ¿en qué sentido? Puede presentar conflicto. ¿Por qué? Porque puede suceder por el lado de la empresa, la exigencia de esto de no permitir desconectar, y también puede ser una costumbre o un hábito del empleado. Lo recomendable es que todos trabajemos un tiempo y descansemos un tiempo, porque es lo que hace que nuestro cerebro funcione adecuadamente. Nuestro cerebro, si no descansa, si no se oxigena, si no tenemos el alimento adecuado, no va a funcionar de la manera que necesitamos. Tal cual. Es importante la desconexión y estas nuevas generaciones vienen con ese concepto de desconexión y esa necesidad de desconexión. Ellos no trabajan y no estudian por el deber ser, lo hacen porque quieren hacerlo, porque hay un compromiso personal con eso. Y eso también ayuda a hacer que ese esfuerzo sea un poquito más saludable. Jimena, estamos compartiendo este Pensar en Grande, este bloque tan especial. Tenías la oportunidad de ver también lo que era la primera parte de la entrevista con María Elena Biasoni, que hablaba mucho también acerca de lo que es esto de emprender, de las ganas, de la pasión. Prometíamos un segundo bloque también con muchas cuestiones filosóficas sobre mucho de lo que vos decías, porque hay una parte que lo vamos a escuchar, que ella habla: yo no disfruté de mis hijos. Yo no disfruté de mis nietos y los sacrificios que hoy quizás
en este contexto laboral quizás no sean tan así. Pero ¿te parece si la compartimos? Dale. Y después charlamos también un poquito acerca Dale. de esto, Facu? Sí, vemos la segunda parte. Marielena, hoy me dijiste que la necesidad te marcó mucho. Sin duda. Un cambio de vida abrupto, de pasar a gastar lo que se te cantaba, pasé a no tener ni siquiera para salir a tomar un café con mis amigos. Entonces, y irme a vivir al campo. Amo el campo, te aclaro. Pero no tenía ganas de vivir en el campo. Entonces yo voy a vivir toda mi vida aquí, pero ni loca, me voy a trabajar. Y bueno, y eso fue lo que me decidió, la necesidad. La necesidad y la dignidad, porque yo no hubiese podido vivir que mi papá me mantenga. Y no me parecía, no hubiese aceptado que mi papá me mantenga, ¿te das cuenta? ¿Y cómo traspolaste eso a la educación de tus hijas? Bueno, desde chica les obligué a trabajar. Les obligué a trabajar. No por necesidad ni por miserable. Pero ellas, por ejemplo, los sábados a la mañana tenían que ir a trabajar. Lucrecia, la mayor, empezó a trabajar cuando tenía 18 años. Bueno, Lucrecia yo las llevé a Europa a las dos a recorrer todo lo que habían estudiado en tercer año. Bueno, tuvimos la mala suerte de que no aceptaran, con Lucrecia, no le aceptaran en el colegio las faltas que le podían haber reincorporado, pero bueno, no importa. Entonces rindió el cuarto año libre. Y después tercer año libre, perdón, yo lo llevaba para tercer año. Cuando terminó, me dice, fue cuarto año, dijo, no, quinto no lo voy a hacer, voy a rendirlo libre. Y bueno, se preparó y lo rindió con 9,50 y pico de promedio general de los 5 años con 2 rendidos libres. Y el quinto lo tuvo rendido en otro colegio. Bueno, a partir de eso empezó a trabajar. Entonces yo había armado una fábrica de muebles también. Y Lucrecia entró a trabajar ahí. Y bueno, la manejó. Mientras Lucrecia la manejó, existió. Después yo me divorció y Lucrecia deja de trabajar y se fundió. ¿Y de dónde surgen esas ideas? ¿Cómo? Porque estás hablando mucho del esfuerzo, de que las cosas no yo estén creo dadas. que en la vida, querida, cuando vos educás a tus hijos, que nada viene regalado, que es lo que a mí me preocupa a veces, me preocupó de la educación argentina. No trabajes y recibe un sueldo. El chico va a la escuela, si no rinde, pasa de grado. Los padres, si el chico se porta mal, van y le pegan a los profesores. ¿Qué sociedad vivimos? ¿En qué sociedad vivimos? Todo es producto del esfuerzo de cada uno. ¿Y vos crees que el esfuerzo en tu vida es el que te permite? Pero no te el quepa éxito? ninguna duda. Y la gracia de Dios, porque a mí Dios me ha ayudado tanto, nena, que ni te puedo decir. Pero ver la mano de Dios, verla. No, siempre. Yo tengo muy buena relación con mis proveedores, con mis clientes, que son amigos, te repito. Yo iba a visitarlos para vender, me invitaban a comer, pero una relación hermosa con todo, con mis empleados igual, los recontra quiero. ¿Y qué aprendí? ¿Qué te enseñó más en la vida? ¿La necesidad? El éxito, el fracaso, ¿de qué aprendiste? Al fracaso tuve, y los fracasos sirven. Yo creo que todo en la vida te sirve. No creértela, número uno. Y de los fracasos aprendés. Porque aprendés, indudablemente aprendés. Y de los éxitos también. Es decir, yo a veces veo gente que cambia de situación económica y es como que se llevan al mundo por delante. ¿Cuál es la diferencia? Son la misma persona. No son diferentes. Bueno, no sé, qué sé yo. Yo creo que de todo se aprende en la vida. Yo soy una persona que, si te tengo creo que levantar he pintado paredes, he alfombrado, he empapelado, porque todo me gusta. Y todo siempre, miro cómo lo hacen y bueno, y todo pregunto. Que me enseñen. ¿Se termina en algún momento de aprender? No. En la vida terminás de aprender. O terminás en tu vida de aprender. Pero no tenés que sentirte que sabés. O sea, cuando vos te crees que sabés todo, yo creo que ahí está el gran fracaso personal. Porque en un momento te das cuenta de tu capacidad, hasta dónde llegas. No, de creerte que sos superior a todo el mundo, nena, no va. Porque en el fondo tenés que darte cuenta. Otro de los problemas que yo veo de nuestro país. A mí en 2 oportunidades me ofrecieron para ser diputada.
Si yo no me preparé para eso, ¿cómo voy a ir a trabajar como diputada por más que me eligieran? Yo no estoy preparada para ser diputada. Y bueno, pero acá creemos que todos somos capaces de todo. Y tratar de rodearte de gente que sepa más que vos, que es otro problema de muchos empresarios. ¿Y para vos fue un desafío eso? No, fue un aprendizaje. Siempre traté de rodearme con gente que sepa más que yo. Entonces aprendo de ellos también. ¿Y ahora pudiste delegar? Porque Me costó estamos hablando bastante, de me una costó vida que bastante. tuviste siempre mucho. Mira, llegó un momento que yo dije, bueno, mis hijas, yo no quería que mis hijas hagan la vida que yo hice. Yo no vi crecer a mis hijos y no vi crecer a mis nietos y no los disfruté. Porque yo trabajaba en 2 lugares. Imagínate, salía de la fábrica y me iba a trabajar a la otra empresa. Entonces, no quise que mis hijas hicieran eso. Entonces, ¿qué pasó? Se me van las cosas también. Ya estoy en una edad. A todos nos pasa. Como no quería, yo hacía todo. O sea, era súper personalista. Entonces, te digo, hasta la IAU. Me metía en la fábrica, a veces discutía con los ingenieros y les decía, esto hay que cambiarlo porque acá tenemos un cuello de botella, acá se demora, se pierde más tiempo en esto, en esto. Bah. Y me decían, no, pero es que traigan grúa y cámbienme las máquinas en lugar. Y hasta el día de hoy están funcionando así. Pero yo no quería que hagan eso. Entonces, ¿qué pasó? Dije un día, si yo me muero, ¿qué pasa? Y si yo me muero, se va todo al diablo. Entonces dije, me morí. Me morí. Y empecé a preparar para que sea... Me costó, cambié 2 gerentes y hoy tengo un equipo espectacular que están como directores. Y cobran lo mismo que yo. Ellos cobran lo mismo que yo. Pero te decidiste a disfrutar un poco más. Mira, a mí siempre me gustó viajar mucho. O sea, mi mejor inversión fue la de viajes. Solo me quedan muy poquitos lugares que no he ido, pero me gusta mucho. María Elena, si te encontraras con esta María Elena de 22 años, que estaba por ir a pedirle el crédito al gerente del banco, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Qué audacia, Dios mío. Pero lo hice y lo volvería a hacer. ¿Le darías algún consejo a esa María Elena? No, sí, mucho, porque también me equivoqué muchas veces. Esos consejos de mis equivocaciones, pero en general no tengo... Creo que no le debo nada a la vida. A Dios, toda la ayuda que recibí, porque tengo anécdotas que realmente son increíbles. Pero... No. Y sobre todo porque mucha gente te debe ver como modelo, como mujer. Ay, no sé, a veces, como mujer, salir a enfrentarse en un mundo de empleados, un gremio obreros. como la UOM, nena. Por eso, no estamos hablando de cualquier cosa, sino de una mujer que se Y que era muy planta. joven, Por eso, que se planta frente a lo que era un mundo de hombres. Sí, absolutamente. Y en el rubro mío más. ¿Y qué consejo le darías en base a lo que aprendiste? ¿A quién? A cualquiera que esté mirando. Ay, que todos somos capaces. Tenés que proponértelo. Mirá, yo tenía, cuando era muy chica... Ya, sexo, si sos hombre, mujer o lo que... No importa. Yo soy disléxica. Entonces, tenía algunas dificultades, invertía números, hay cosas que yo no las registro. Entonces, bueno, por ahí me comparaba a mi mamá bastante. Pero bueno, yo hacía lo que podía. Tampoco era muy estudiosa. Pero mi papá me sirvió mucho de apoyo. Siempre me decía, vos sos capaz de hacer lo que te propongas, lo que quieras hacer, mientras te propongas, lo vas a lograr. Y creo que, bueno, eso fue Nunca le tuve miedo a los desafíos. No viajaba sola, nena. A veces me iba a Buenos Aires en el auto y me volvía el mismo día porque tenía que ir a hacer un trámite rápido. Bueno, hay gente que los desafíos lo ven como un estimulante también. Puede que sí, no sé, vos sabés que sí, porque cuando he rendido más en las épocas de crisis profunda, ahí te digo que era una cosa que resolvía. Cuando tenía más problemas, como mejor actuaba. Cuando ya medio como que me aburría si las cosas andaban demasiado. María Elena, te agradezco muchísimo esta charla. A vos te agradezco. Y si le sirve a alguien, que se atrevan. Yo digo, las mujeres
manejan una economía de una casa, manejan la salud de la familia. No es que los hombres no lo puedan hacer, al contrario, pero las mujeres somos también tan capaces, somos diferentes. Pensamos diferente. Tal vez yo me acostumbré a pensar más como piensan los hombres. Dejo de lado cosas a veces superfluas que me aburren, de mujeres. Y sí, porque viví siempre entre hombres. Hoy hay incorporada en la empresa unas cuantas mujeres. Y podemos un poco con todo también las mujeres. ¿Cómo? Podemos un poquito con todo. Creo que sí. No me siento más que un hombre, ¿eh? Te lo digo de verdad. Tal vez tengamos más capacidad de hacer más cosas al mismo tiempo. Y de cansarnos menos, ¿eh? Porque salir del trabajo y tener tu casa, y que tener la reunión del chico, y que tenés que hacer la catequesis, y que tenés que hacer tanta cosa, y no sé cómo uno lo puede hacer. Yo creo que los hombres se agotan. Sí. ¿Pero? Los quiero, los amo. Elena, muchas gracias. Gracias a vos, querida. Gracias a vos. Hermosa charla, ¿eh? La verdad que hermosa charla. Estamos hablando con una mujer, con una experiencia, con una presencia, lo veíamos avasallante, con toda esa historia. Bueno, Jimé, la escuchabas vos con nosotros. ¿Cuántas reflexiones que podríamos estar hablando horas acerca de lo que es abrirse Charlábamos un poquito, camino, ¿no? Por ejemplo, lo que le sucedía a María Elena, ¿no? El hecho de no poder desenganchar y tener que coordinar y decir, bueno, terminaste de laburar en la empresa, pero después tal vez a la tarde tenés que hacer un par de gestiones, tenés que llamar o saber a ver algún tipo de informe, y la vida en casa. Y eso me imagino que debe pasar, le pasa al empresario, sí. ¿Cómo se desengancha? Yo creo que es muy complicado, pero creo que el secreto para poder desengancharse es lo que ella dijo en un momento de la entrevista, es decir, y un día me morí, diríamos. Es aprender a organizar la empresa para que la empresa funcione, esté el empresario o no. Ese es el gran desafío que tienen las empresas en relación a la profesionalización. Esto que hablábamos al inicio, el organigrama, el decir, bueno, tengo directorio, ya está. Y no es necesario llegar a que una empresa tenga 100 empleados para poder organizar eso. Se puede hacer mucho antes y puede ir creciendo de una manera más efectiva. Pero realmente en el momento histórico en el que ella describe esto, era así. Ahora tenemos un montón de beneficios y se ha investigado muchísimo sobre lo que es la organización y los procesos de profesionalización de las personas en el trabajo, que les permitiría a un montón de empresarios no haber vivido estas cuestiones de sobreestrés que ella cuenta, de viajar, de tener que ocuparse de 1.000.000 de cosas, sino el poder delegar de una manera organizada. Y después de cómo aprendemos muchas veces a aprender de los errores y de las frustraciones, que muchas veces nos hace tomar, digamos, soltar la pelota y decir, bueno, ya está, perdí el partido, dejo, suelto, no apuesto más. Eso también sucede permanentemente con el vínculo de trabajar las frustraciones. Sí, la tolerancia a la frustración es una característica sumamente importante, como lo que ella decía, para crecer, para aprender. Si yo considero que sé, no hay espacio para el aprendizaje, y lo expresó de una manera muy clara. No creértela. No creértela. Y el tema de decir, todos podemos. Nosotros en el instituto además trabajamos con orientación vocacional, hacemos talleres gratuitos de orientación hace 13 años, y siempre a los estudiantes, cuando van los chicos de 5º año a hacer los talleres, les decimos, nadie no puede, todos podemos. O sea, está la teoría de inteligencias múltiples, que dice que todos podemos, que todos somos inteligentes. Y lo bueno de esto, porque es lo que ella está expresando de alguna manera, es que no solo todos somos inteligentes, es que la teoría dice que una inteligencia que yo tengo poco desarrollada con tenacidad, con práctica y con tolerancia a la frustración, la puedo desarrollar aún más. Entonces, este mensaje que da ella para los jóvenes me parece sumamente importante. Fantástico. El pensar de, bueno, no me salió y va por otro lado y pruebo de otra manera. Corrijo, me rodeo de gente que sepa, aprendo de otros. Tienen ahora la tecnología al servicio para aprender.
Realmente las herramientas son muchas, pero el mensaje me parece sumamente interesante. Jimé, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y por hacerme sentir tan cómoda. No, por favor, un placer tenerla a Jimena Aye con nosotros charlando sobre todos estos temas. Si querés compartir la nota completa con Marilena Biasoni, ahí tenés el código QR que podés escanear, que te lleva derecho a la entrevista de forma completa, sin interrupciones. Vale la pena tomarse el tiempo y poder escucharla. Es una de las dirigentes empresarias industriales más importantes de la República Argentina y charló con nosotros en Milla Extra. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. El nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. Nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. ¿Quién se anima a ir más allá? Es la pregunta que les hacemos a ustedes todos los lunes en esta Milla Extra. Nosotros nos animamos, la gente que viene acá, que está como invitada, los entrevistados, creo que todos tratamos de salir de nuestra zona de confort y de esto se trata también. Por supuesto, en esta multiplataforma que es Aire, sabés que lo vas a encontrar en redes sociales, en Instagram, en YouTube, por supuesto en parte de la programación durante la continuidad informativa. Pero será hasta el próximo lunes, porque llegamos al final. Ya llegamos al final de este lunes compartido, último lunes de este mes de septiembre. Nos encontramos el lunes que viene, que ya te voy a decir dos cosas. Sí. Es octubre y es mi cumpleaños. Bueno, muy bien, vamos a estar de fiestas entonces. Podés creer, el lunes es mi cumpleaños, así que vamos a ver con qué festejamos en Milla Extra. Dale, por supuesto, claro que sí. Que va a haber festejos, eso está garantizado para dar el plus emprendedor del sector productivo. Hasta el lunes, chao, chao. Todos los lunes a las 21, Milla Extra, un producto de Aire Negocios. Con las voces locales más relevantes del mundo corporativo, debatimos ideas y abrimos un espacio de intercambio. Conducen Luciana Trinchieri y Facundo González. Lunes a las 21. Milla Extra, un producto de Aire Negocios.